Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a crecer en conocimiento. Porque es importante, hermanos, que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, podamos escudriñarla y podamos profundizar en ella. Así que en esta ocasión vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios nos ayude a interpretar su palabra. Así que hagamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites, esta sociedad de jóvenes, poder compartir tu palabra con los jóvenes y con los hermanos. Ayúdalos, Señor, a estar en reverencia, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que este mensaje pueda ayudarlos a crecer en conocimiento, tanto intelectual como espiritualmente. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Un hermano me hizo una pregunta. Y son preguntas que ameritan que se respondan inmediatamente. La pregunta que me hacía el hermano era la siguiente: ¿se perderán aquellos que nunca guardaron el sábado? Buena pregunta. ¿Se perderán aquellos que nunca guardaron el sábado? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para responder una pregunta, hermano? ¿Qué es lo que hacemos? Ir a ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a este tema. Saben, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, tiene la respuesta para todas nuestras incógnitas. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermano? Estudiar la Biblia, a ver qué es lo que dice. Así que me causó curiosidad esta pregunta: ¿se perderán todos aquellos que nunca guardaron el sábado? Para responder esta pregunta, hermanos, vamos a ver algunos puntos. Y el primer punto que vamos a estudiar es que la salvación es por gracia. Los adventistas del séptimo día no creemos en salvación por ley ni salvación por obra. No creemos en eso. Si algún evangélico le dice que nosotros creemos en salvación por ley o salvación por obra, usted dígale: no, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en que la salvación es únicamente por la gracia y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que son imputados en nosotros. Eso se llama gracia. La palabra gracia significa que Dios nos da algo sin merecerlo. Según la Biblia, ¿qué es lo que merecemos nosotros por haber pecado? La muerte. Usted y yo no merecemos el cielo, hermanos. Lo que merecemos es la muerte por haber pecado. Y Dios, en su misericordia, nos ofrece su gracia, su salvación. Eso se llama amor. Vamos a ver algunos textos bíblicos que lo demuestran, que la salvación es únicamente por gracia. Recuerden de que tenemos que contestar la pregunta: ¿se perderá alguien que nunca guardó el sábado? Esa es la pregunta que estamos respondiendo. Pero hay que hacerlo en orden para responder las preguntas, hermanos. No hay que responder a lo loco, hay que saber responder. En primer punto, la salvación es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Noten lo que dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don. Esa palabra don es regalo, es don de Dios, no por obra. ¿Están leyendo conmigo, hermanos? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que antes de que el pecado existiera en esta tierra, fuimos creados para buenas obras. O sea que las obras no me salvan, pero sí los hijos de Dios tienen que hacer buenas obras, está diciendo Pablo, pero no son para salvación.
Porque antes del pecado, aún fuimos creados ¿para qué? Dice Pablo. Fuimos creados para buenas. Tan lindo que es entender la Biblia, hermano. Sí, por eso es que es importante orar, hermano. Dice, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que la salvación es por gracia, es un don de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No es por obra. Dice la Biblia que nuestra justicia es como justicia de ¿qué? ¿Trapos de qué? De inmundicia. No tenemos nada. Me recuerda una frase del famoso reformador Juan Calvino. Esta frase decía así: si ustedes ven algo malo en mí, soy yo mismo. Pero si ustedes ven algo bueno en mí, es mi Cristo que las hace en mí esas obras. ¿Me entienden? Nosotros no tenemos nada bueno. Nada bueno. Dice el profeta Isaías que, comparando el pecado con la lepra, dice que estamos podridos desde la planta de los pies hasta ¿dónde? No hay nada ileso. Entonces, ¿por qué lo vamos a gloriar nosotros? ¿Por qué nos vamos a jactar si nosotros no tenemos nada bueno? Todo lo bueno que ustedes puedan ver en mí es Cristo que las ha hecho en mí. Eso dice Juan Calvino. Noten cómo dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Noten, eso se llama por misericordia nos salvó, hermanos, por gracia. Nosotros estábamos perdidos en este mundo, merecíamos la muerte y la condenación eterna, pero Dios en su misericordia nos salvó a través de su Hijo. Eso se llama gracia. Romanos 3:23 al 24 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Por lo tanto, si todos pecamos, ¿qué es lo que merecemos, hermano? La muerte, porque la paga el pecado, ¿qué es? Muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice Pablo, siendo justificado. Esta palabra justificado es la palabra griega perdonados. Fuimos justificados o perdonados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Salvación por gracia, un regalo. Ahora, la pregunta es entonces, si la obediencia y las obras no juegan un papel importante en mi salvación, porque es por gracia la salvación, la pregunta es, ¿por qué razón es que nosotros debemos de obedecer y hacer buenas obras? ¿Están conmigo lo que quiero decir? Si la salvación no depende de mis obras, sino de la obra de Cristo en la cruz, entonces la pregunta es, ¿por qué entonces nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios y por qué tenemos que hacer buenas obras? La Biblia tiene la respuesta. La obediencia es el fruto de la fe. Es el fruto de la fe. ¿Entienden qué significa la palabra fruto de la fe? El ser humano por sí mismo no puede obedecer la ley de Dios. Eso dice Pablo en Romanos 8, que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, la única forma de que yo pueda obedecer la ley de Dios es estando en Cristo Jesús. Un impío no puede obedecer la ley de Dios aunque moralmente sea buena la persona. ¿Me doy a explicar? Hay personas que pueden ser buenas moralmente hablando. ¿Me entienden esa palabra, hermano? Hay personas que pueden tener un buen testimonio, pero no son cristianos. Esas son obras muertas que no son producidas por el Espíritu Santo. Porque la única forma de que la obediencia sea legítima es cuando la obediencia es el fruto de la fe.
Y solamente en Cristo Jesús es que una persona puede dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Están conmigo, hermano? Porque ese es el plan de salvación. Noten cómo dice el libro Camino a Cristo, página 61, párrafo 1, dice, noten cómo el Espíritu Profecía amplía el texto bíblico. Camino a Cristo, página 61, párrafo 1, dice: no ganamos la salvación con nuestra obediencia. Negativo. Oigan bien, hermanos, hay quienes creen de que por lo bueno que son, tienen derecho a ganarse el cielo. Eso es abominación. El problema no está en que si estamos obedeciendo o no. El problema está en mi motivación. ¿Cuál es la motivación que tengo? Yo les hago una pregunta: ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué nosotros los congregamos el sábado? ¿Por qué? ¿Será que por guardar el sábado yo me voy a salvar? Negativo. Entonces la pregunta es: ¿por qué nosotros guardamos el sábado? Como dijo la hermana, por amor a Cristo. Porque ese es el fruto de la fe. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, dice ella. Porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Pero la obediencia, noten cómo dice ella, pero la obediencia es el fruto de la fe. Interesante, ¿está conmigo, hermano? Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Qué pasa con alguien que diga: yo soy hijo de Dios, yo estoy salvado por la sangre de Cristo, pero esa persona no quiere obedecer los mandamientos? ¿Le vamos a creer? Hay que creerle. ¿Cómo detectar a un mentiroso? Noten cómo dice el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. El que dice, ¿está conmigo, hermano? El que dice yo lo conozco, pongámosle otras palabras ahí, el que dice que es adventista del séptimo día, el que dice que es cristiano, el que dice que es hijo de Dios, pero si no guarda los mandamientos, ¿qué dice? El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y sigue diciendo: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea que para poder guardar los mandamientos tengo que tener el amor de Cristo en mí. ¿Está conmigo? Porque es el fruto de la fe, en los frutos del Espíritu. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Noten ahora lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Noten que siempre se presenta el amor. Porque el vehículo que nos lleva a la obediencia, ¿cuál es? ¿El vehículo cuál es? El amor de Cristo. Y solamente conociendo a Cristo podemos nosotros obedecer su palabra. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esa palabra gravoso significa no son una carga pesada o no son difíciles de guardar, depende de la versión de Biblia que tenga. Noten que la evidencia que yo amo a Dios, la evidencia que yo he sido salvado por gracia, ¿cuál es? Que obedezco ¿qué? Sus mandamientos. Tanta gente que quiere salvarse, tanta gente que se congrega en las iglesias, tanta gente que dice que no quiere condenarse, tanta gente que dice que son hijos de Dios, pero no quieren obedecer sus mandamientos, no quieren obedecer la ley de Dios. Noten cómo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 16. Romanos 6, versículo 15 al 16. La salvación es solamente por gracia, pero ahora dice Pablo, ¿qué pues?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Entonces, un hijo verdaderamente de Dios no va a cuestionar la ley de Dios, sino que la va a obedecer. Los mandamientos de Dios no fueron dados para cuestionarse, sino para ¿qué? Para obedecer. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Salvos por gracia, obedientes por la fe. La obediencia es un fruto de la fe. ¿Vamos hasta aquí bien? ¿Estamos claros hasta acá? Ahora, tenemos que contestar la pregunta. ¿Se perderá alguien que nunca guardó el sábado? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a responder la pregunta. Depende de la dependidura de donde dependió. ¿Entienden esa palabra? Depende. Y vamos a ver qué significa la palabra depende. Hay un principio que nos ayudará a responder esta pregunta. Y es que somos juzgados según la luz que recibimos. ¿Oyeron cómo dije? Dios es justo que nos juzga de acuerdo a la luz que recibimos. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Lucas 12, versículo 47 al 48. Noten, mayor luz, mayor condenación. ¿Es justicia eso? ¿Es ser justo eso, hermano? Sí. Dígame en qué sano juicio cabe de que usted lo lleven preso a una cárcel por el delito que otro cometió. Es absurdo e ilógico y no es justicia eso. Así es Dios. Dios nos juzga y nos da la paga de acuerdo a la luz que recibimos. Y aquí vemos un principio. Y aquel siervo que conociendo, noten, conociendo, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿recibirá qué? ¿Qué va a recibir? Muchos azoten. Muchos azoten. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azoten, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Saben, hermanos? Por eso es que me da miedo. Siempre que estoy estudiando la Biblia me da miedo a mí. ¿Saben por qué digo esa palabra? Por esto. Nosotros los que estudiamos la Biblia mucho y sabemos mucho, se nos hace más difícil la salvación. Porque si nos perdemos, vamos a recibir mayor condenación. ¿Dónde dice eso? Santiago capítulo 3, versículo 1. No los hagáis maestros muchos, sabiendo que recibiréis mayor que condenación. Tremendo, hermanos. Mayor luz, mayor condenación. Mateo 10, 11 al 15. Cristo hablando cuando mandó a hacer la obra misionera a los 12 apóstoles. Y noten la misión que les dio. Mateo 10, 11 al 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué va a ser más tolerable?
el juicio pasó Sodoma y Gomorra acá para esta ciudad, porque esta ciudad, donde los apóstoles entraron, le llegó el evangelio, mientras que Sodoma y Gomorra no le llegó el evangelio como a esta ciudad, donde los apóstoles llegaron a predicar. ¿Está conmigo? Porque mayor luz, mayor condenación. Somos juzgados de acuerdo a la luz que recibimos. En otras palabras, aquí va la respuesta. Si una persona se va a perder si nunca guardó el sábado, aquí está la respuesta. Si una persona nunca tuvo el conocimiento respecto a esta verdad del sábado, Dios no la puede culpar. Inclusive en Babilonia hay mucha gente fiel a Dios que aún no guarda el sábado y Dios los considera como sus hijos. Y si esas personas en Babilonia se mueren, se salvan. Pero no guardaron el sábado. ¿Por qué? Porque no conocían esta luz que nosotros conocemos. ¿Están conmigo? Inclusive hay muchas personas que se murieron sin guardar el sábado. Y aquí va más interesante esto, se pone más interesante. Agarre esta información, hermano. ¿Saben ustedes que muchos reformadores nunca guardaron el sábado? Y Elena White dice que se van a salvar. ¿Pero por qué se van a salvar? Porque el sábado no era luz para ellos. Y aquí va algo más interesante. ¿Saben de que muchos pioneros, saben qué son pioneros? Los que levantaron el movimiento millerita. Guillermo Miller nunca guardó el sábado y se va a salvar. ¿Pero por qué? Porque no era luz para ellos. No conocían esta verdad que nosotros conocemos. Mucha gente que se va a salvar sin haber guardado el sábado, porque esta no era luz para ellos. Ahora, aquí viene algo interesante. Saben de que Martín Lutero fue un elegido por Dios para iniciar la Reforma Protestante. Pero Martín Lutero nunca guardó el sábado. Noten cómo dice esta poderosa cita. Esta cita está en la Review and Herald 370, página 370 y párrafo 2, dice ella así. Y está en el libro también Historia de la Redención, hablando de la Reforma. Dice: Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios, pero como salieron de la Iglesia Católica, no habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido. No se podía esperar que descubrieran de un golpe todos sus errores, porque su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo, pero habían importantes verdades que no descubrieron. Martín Lutero no sabía ni qué era el sábado. Wycliffe, Jerónimo, Zwinglio, eran grandes siervos de Dios, pero no sabían nada del sábado. Tremendo, hermano. Su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo, pero habían importantes verdades que no descubrieron y graves errores a los que no renunciaron. Interesante. La mayor parte de ellos continuaron guardando el domingo junto con otras festividades católicas, inclusive Martín Lutero seguía rezándole a María. Martín Lutero seguía guardando el domingo, pero era un fiel siervo de Dios. Dios lo levantó porque su obra consistía en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo, pero él no conocía la verdad del sábado. Muchos reformadores. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios juzga a las personas de acuerdo a la luz recibida. La reforma sigue hasta el fin, dice la hermana Elena de White. La reforma no se completó en los días de Lutero, sigue hasta el fin. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 138, párrafo 2, dice: la reforma no terminó como muchos creen al concluir la vida de Lutero.
tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón, pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. O sea que Martín Lutero no conocía qué significa la hora del juicio ha llegado. Martín Lutero ni sabía que era reforma pro salud. Inclusive Martín Lutero se echaba los tapis de vez en cuando. ¿Saben qué significa eso? Tomaba licor, por eso es que Martín Lutero en su frase exalta el licor. Guillermo Miller era un gran borracho, Guillermo Miller. ¿Conoce la historia usted, hermano? Inclusive los pioneros comían cerdo al principio. Y dejaron de comer cerdo cuando Dios poco a poco le reveló este gran mensaje a la sierva del Señor de la reforma pro salud. Porque la luz es progresiva, la verdad es progresiva. Nadie conoce toda la verdad completa. Crecemos en conocimiento. Y Dios obra de esta manera. Dios no puede condenar a alguien ni juzgarlos de algo que nunca conoció. Tenemos el ejemplo de los reformadores. Ahora, aquí está la otra contraparte. Y esto es más interesante. Si una persona, después de conocer la verdad, sigue rechazando la verdad el sábado, ahí Dios no la toma por inocente. ¿Verdad que es bien diferente, hermano? Estamos en el tiempo donde estas verdades brillan y la gente que la rechaza son culpables. Y en ese contexto, por eso es que yo les dije, depende. Y en ese contexto, sí una persona se puede condenar. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Somos salvados por gracia. Pero después de que usted conozca una verdad y sigue aferrándose al error y rechazando la verdad, eso se llama ignorancia voluntaria. Y eso sí es pecado, y eso sí nos puede llevar a la condenación. Porque eso ya no es ignorancia, sino que es rebelión. ¿Ustedes creen que esas iglesias protestantes que hablan mal del sábado, que es para los judíos, que la ley quedó clavada en la cruz, ¿ustedes creen que estas personas lo hacen por ignorancia? No, conocen la verdad. Y quieren que se los demuestre, hermano. Yo una vez, y eso lo he predicado muchas veces, yo una vez recién entrado a la iglesia adventista el séptimo día, con el hermano Daniel Eduardo fuimos a platicar con el obispo, allí a la iglesia del Pilar. Usted sabe que cuando uno entra a la iglesia va a andar todo inquieto, ¿va? Y fuimos a preguntarle al obispo. Entonces llegamos allá a la iglesia del Pilar y el sacristán salió: jóvenes, ¿qué es lo que desean? Nosotros decimos: venimos a platicar con el sacerdote, queremos hacerle unas preguntas. Así que lo esperamos allá afuera, ahí en el corredor, al lado de la iglesia del Pilar, y esperamos que el obispo diera la misa. Y salió el obispo bien educado, bien amable. Buenos días, jóvenes, me dicen que quieren hablar conmigo. Entonces le dijimos nosotros: sí, queremos hablar con usted, solamente traemos 2 preguntas que nos interesan a nosotros. La primera pregunta es la que venimos a hacer: lo siguiente: ¿cuál es el verdadero día de reposo según la Biblia? ¿Saben qué es lo que los dijo? Se sorprendió y los miró a los ojos y los dijo: ustedes son adventistas, ¿verdad? Y nosotros le dijimos: estamos estudiando con los adventistas su literatura, sus estudios. ¿Y saben qué es lo que respondió? Están en el lugar correcto, sigan estudiando con ellos. ¿Saben la verdad? Quienes están engañados son los gatos, pero los perrones saben. ¿Sí? ¿Saben? Ahí están en lo correcto, el sábado, el día de reposo. Y la otra pregunta que le dimos: muéstrame un texto bíblico donde la Biblia dice que hay que bautizar a bebé. ¿Saben qué es lo que lo respondió? No hay ningún texto bíblico, es tradición de la Iglesia Católica eso. Así que se despidió de nosotros porque él dijo que tenía que ir a hacer otras cosas. Ustedes saben que el obispo
en los sábados, en los domingos andan haciendo misa, andan cobrando por bautismo y andan para arriba y para abajo, andan ocupados. Gracias a Dios que nos permitió hacerles a dos preguntas, ¿no? Porque hay otros que sí se chivean, pero saben la verdad. Hay gente que sabe la verdad, pero siguen el error por conveniencia, y eso es rebelión, eso es ignorancia voluntaria. Y en ese contexto sí se puede condenar a alguien. Después de conocer la verdad del sábado, siguen pisoteándolo a conciencia y voluntariamente. Dios sí los tomó por culpable y se lo voy a demostrar. Isaías 30, versículos 9 al 10 dice: ¿por qué este pueblo es rebelde? ¿Qué significa rebelde, hermano? Alguien de que conoce algo y sigue en desobediencia. ¿Por qué este pueblo es rebelde? Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizarlo la mentira. Rebelión, apostasía. Hoy el mundo cristiano sabe, la mayoría, de que el sábado es el día del Señor y siguen guardando el día domingo. Yo conozco gente que le ha dado estudio bíblico y le he explicado todos esos textos que ellos tuercen para atacar la ley de Dios y el sábado, y siguen aferrándose al error. Inclusive aquí tenemos, aquí abajo, no voy a decir el nombre, solamente voy a decir el seudónimo, uno que le dicen burro. Bien dicha la palabra. Yo recuerdo que le transmití todo mi conocimiento a él en los estudios bíblicos, y siguen en el sistema católico romano. Rebelión. Hay gente que en la Iglesia Católica se le ha dado el estudio completo y siguen detrás de las imágenes y las estatuas. Rebelión. Eso ya no es ignorancia. Ya Dios no toma por inocente a las personas. ¿Sabe qué es lo que pasó con Israel? Israel conocía el sábado, que era el día del Señor. ¿Qué pasaba cuando Israel lo pisoteaba? Las naciones que estaban al lado de Israel, paganas, quebrantaban el sábado. Pero ellos no eran culpables porque no era para ellos esa luz. Israel tenía que transmitir esa luz a esas naciones. Pero cuando Israel quebrantaba el sábado, ¿sabe qué es lo que le pasaba a Israel? Jeremías 17, 27. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo, para no entrar carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender el fuego de sus puertas y consumirá sus palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Por qué Dios no pasaba por alto esta rebelión, hermano? Porque ellos conocían que este mandamiento se debía de guardar, y por eso Dios no los disculpaba. Caía el castigo sobre Israel. Porque saben, hermanos, por qué era tan importante castigar la violación del sábado en el pueblo de Israel, en la teocracia. Porque siempre que el pueblo de Israel caía en rebelión y apostasía e idolatría, ¿saben cuál era la evidencia? Que se había olvidado ¿de qué? De la observancia ¿de qué? Del sábado. Porque ¿cuál es la función del sábado? Señalar ¿qué? Al Creador, digno solamente Él de adoración. Por eso es que Dios castigaba la violación de su día santo, porque esta era rebelión a mano alzada. Es una rebelión, podemos decir, abiertamente, donde la gente desafía la voluntad de Dios y siguen quebrantando el sábado a propósito. Y en este contexto sí nos podemos perder, porque aunque la ley no me salva, pero sí me condena. ¿Están conmigo, hermanos? Supongamos que nosotros, hay muchos hermanos que hoy en día no están con nosotros en la iglesia. Muchos hermanos que una vez se gozaron con nosotros y andan allá afuera quebrantando el sábado. ¿Creen que ustedes que esas personas son ignorantes? ¿Usted las toma por ignorantes? No son ignorantes.
son rebeldes. Y saben que la persona que, en este caso estamos hablando del sábado, pero las personas que quebrantan la ley de Dios en cualquier mandamiento, tarde o temprano van a ver sus frutos y sus consecuencias. Así que, hermanos, la pregunta queda respondida. ¿Se perderá alguien porque nunca guardó el sábado? Depende. Si esa persona nunca conoció esta luz, Dios la toma por inocente. Pero si alguien, después de conocer la verdad, la luz que recibió, y sigue aferrándose al error y pisoteando este mandamiento como cualquier otro mandamiento, se perderá. Porque según la Biblia, ¿quiénes son los únicos que van a entrar a la tierra nueva y a la Jerusalén? Los que guardan, ¿qué? Los mandamientos. Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.